hemos buscado a un entendido, a una persona que conoce el tema y destaca por sus cualidades intelectuales y profesionales. Por eso, esta mañana presentamos a Guillermo Fernández Maillo, a partir de sus conocimientos académicos. Es sociólogo, trabajador social y máster en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales. Además de preparación académica, Guillermo lleva más de 30 años dedicado a la intervención social y específicamente a trabajar en ámbitos de exclusión. Conoce muy bien nuestra institución porque siempre ha desempeñado su tarea en Cáritas, 30 años. En la actualidad se encuentra vinculado al equipo de estudios de Cáritas Española y al comité técnico de la Fundación FOESA, que, como sabéis, es la Fundación de Estudios de Sociología Aplicada que está vinculada a Cáritas Española. Cuando comenzó a participar en este equipo, manifestó, comillas, después de muchos años de vida profesional en relación directa con las personas en situación de exclusión, tengo el privilegio de poder dedicarme al análisis de las causas profundas de lo que tantas veces no comprendía le sucedía a las personas que he tenido la fortuna de conocer. Se cierran las comillas. Es el responsable y el coordinador del proyecto del 8º informe sobre exclusión y desarrollo social en España y de los informes sobre los niveles de integración y necesidades sociales en cada una de las cáritas autonómicas de nuestro país. Muchos de vosotros conocéis a Guillermo. Habéis coincidido con él en cursos de formación de Cáritas Española y en otros ámbitos. Por tanto, no es necesario que profundice en su calidad y calidez humana. Persona acogedora, dispuesta siempre y con una sonrisa, siempre también. El mejor signo de una vida entregada y al servicio de los hermanos, de la Iglesia y de Cáritas. Muchas gracias, Maribel. Antes de... Bueno, yo ahora me voy a bajar de la mesa, ¿vale? Porque no me gusta nunca estar detrás de una mesa, ¿vale? Los que me conocéis sabéis que me gusta estar con todos vosotros compartiendo las reflexiones, ¿no? Pero antes de que nos dejemos de aquí, quiero hacer un spoiler de lo que voy a contar. Voy a empezar por el final, ¿vale? Porque siempre que acabo de presentar el informe, la gente está como muy seria y me dice, pero Guillermo, ¿dónde está la esperanza de lo que estás contando, ¿no? Entonces yo siempre comparto la misma reflexión, ¿no? Porque ya, claro, uno hace un informe sobre exclusión social, entonces no está hablando de lo bien que nos lo pasamos en la playa, estamos hablando del sufrimiento de la gente, ¿no? Entonces yo siempre digo que soy un negativo esperanzado, ¿vale? Es decir, visualizo lo que está sucediendo en la realidad, pero vivo con la esperanza, en este caso con la esperanza de mi fe y con la esperanza de lo pequeño. O sea, porque el final de lo que yo voy a hablar tiene que ver con lo que Maribel ha dicho al principio. La esperanza está en lo pequeño, Maribel, la esperanza está aquí. La esperanza está en lo pequeño, la esperanza no está en lo macro, la esperanza no está en lo que las élites a nivel internacional hubieran conseguido resolver. La esperanza está en nosotros, está en vosotros y está en lo que en la oración se comentaba. La esperanza está en la comunidad. Ahí es donde vamos a encontrar la esperanza. Este es el mensaje final que yo os voy a transmitir, pero que quería empezar por él antes de que Maribel se bajara, porque yo creo que Maribel es una representante de lo pequeño, de la comunidad, y que va a ser el protagonista de nuestro futuro, que lo sepáis, ¿vale? Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de esa realidad que le pasa a muchas personas, pero que no se percibe cuando tú paseas por la calle. Tú la exclusión social normalmente no la ves. Vemos la exclusión social más extrema, la de la persona que vive en la calle, por ejemplo. Sería la situación más extrema que vemos de exclusión social. Pero la exclusión social es un fenómeno mucho más amplio del cual veremos y que generalmente no se suele observar. Puede estar presente en el mismo edificio donde yo habito, donde yo vivo. En el rostro, en la vida o en la situación de una persona mayor que no tiene familia y que a lo mejor tiene una pensión baja y que un día se rompe la cadera, que los servicios sociales se intentan echar una mano, pero solo le cubren 3 mañanas a la semana, las 2 mañanas está solo, no tiene dinero para pagar una ayuda a domicilio, llega al voluntario de CAC. Ese tipo de situaciones, al final también son exclusión social, ¿de
acuerdo? Y son situaciones que a veces no percibimos ni vemos. Entonces, primera idea, la invisibilidad. No queremos que la exclusión permanezca invisible ante un cierto relato de la realidad que transmita, bueno, es que la recuperación económica ha llegado y se ha esparcido como el maná por el conjunto de la sociedad, y no es así. Y la segunda idea que intenta transmitir es esa situación que yo creo que todos vivimos de incertidumbre. No sabemos muy bien qué va a pasar. Vivimos una sociedad, nosotros lo hemos llamado una sociedad desordenada y una sociedad insegura, que de alguna manera se enfrenta a una serie de decisiones, grandes decisiones, cuasi planetarias, para saber hacia dónde nos queremos dirigir y qué queremos hacer con nosotros mismos y con nuestro modelo de vida. Esa mirada de la persona hacia el precipicio, dice, estamos a tiempo de remediar hacia dónde vamos, pero si no tomamos una decisión, empezarán a pasar cosas graves que ya están empezando a anticiparse a nivel planetario. Esas son las dos ideas fundamentales que yo quería para empezar transmitiendo un poco el tema del vídeo. Bien, ¿qué vamos a ver esta mañana? Bueno, cuando pensaba un poco en cómo compartir con vosotros este rato de reflexión, que me habéis invitado para abrir un poco el día, ya sabéis que invitar a una persona que se dedica a la sociología es aburriros con datos, con miles de datos. De hecho, el informe que ahí aparece en azul, ¿vale? No sé si por aquí alguno, no sé, un librito, este librito, ¿vale? Este librito está lleno de miles de datos. Es un documento de tipo descriptivo y de lo que ayuda es un poco para pensar en hacia dónde evoluciona la sociedad en base a la realidad de los datos. Pero claro, si yo os cuento esto, bueno, pues nos podemos ir a casa porque es francamente, bueno, es un documento de estudio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar reflexionar en relación a las conclusiones que ahí pone. Vamos a ver algún dato, no muchos, ¿vale? Ya os anticipo que alguno tenemos que ver, porque si no, bueno, tampoco este chico se está inventando lo que está diciendo. Bueno, pues alguna cosa vamos a ver, pero vamos a intentar ser lo más ligeros posibles. Y además, desde el punto de vista que he puesto en el título de este compartir, ¿no? Desde la idea de, bueno, vamos a ver la narrativa de la realidad, que es el informe, pero desde esa posición de ciudadanos y discípulos. Es decir, nosotros estamos aquí hoy, la mayoría de nosotros, miembros de una organización que es Cáritas, en la cual estamos aquí básicamente por el mensaje que Jesús nos transmite. Y estamos aquí haciendo comunidad en torno a esta cuestión. Pero, nosotros llegamos a Cáritas también siendo ciudadanos. Y traemos un pensamiento ciudadano dentro de la acción de Cáritas. Igual que la acción de Cáritas transforma el exterior, porque nosotros también el Evangelio lo transmitimos de cara afuera. Entonces, en ese binomio ciudadanos-discípulos es un poco la idea que yo os quiero transmitir. Y sobre todo, traer la parte que tiene más que ver con cuál es esa parte del pensamiento ciudadano que traemos a Cáritas y que está influyendo también en la acción de Cáritas, de alguna manera, y que tenemos que repensar. Con lo cual, todo lo que yo pueda compartir ahora con vosotros, me gustaría que lo leyerais a la luz de ¿y esto en qué le atañe a Cáritas? ¿Y esto en qué le atañe a la Iglesia? ¿Y esto qué nos atañe a nosotros como creyentes? ¿A qué nos atañe a esto? ¿En qué nos impacta? ¿En qué nos influye? Todo lo que yo os comente, intentar hacerlo en esa lectura. También tenemos aquí, os agradezco vuestra presencia, compañeros del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, podéis leerlo en clave de políticas públicas, de hacia dónde tienen que mirar las políticas públicas de cara al futuro, hacia dónde tendrían que mirar en base a la realidad que también vamos a compartir. Bien, pues si os parece, comenzamos. Vamos a trabajar en torno a tres bloques. Dos más relevantes, el primero y el tercero, y uno muy breve, que es el de los datos, que será el del medio. El primer bloque tiene que ver con una descripción, voy a intentar hacer una descripción rápida, de cuáles son los grandes riesgos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro, a los que ya nos estamos enfrentando en el presente y que vienen también de nuestro modelo social desde hace muchos años. Entonces vamos a hacer un relato de cuáles son esos grandes riesgos. Luego veremos, a través de algún pequeño dato del informe, cuáles han sido las consecuencias, y por último lo que veremos es, muy bien, si tenemos que enfrentarnos a esos grandes riesgos que han generado esas consecuencias,
desde qué pensamiento, además, se está transformando como ciudadanos nuestra visión de la realidad. Ese será, acabaré un poco con ese planteamiento, con esas ideas. Bien, desde allá atrás me imagino que no veis un pimiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Veis? Más o menos, no os preocupéis, yo os voy a intentar explicar, ¿vale? Bien, primer gran riesgo al que nos enfrentamos. El primer riesgo al que nos enfrentamos tiene que ver con los cambios que se están produciendo demográficamente, ¿vale? La demografía lo que nos explica es nuestra evolución como población en el largo plazo. Uno de los problemas que tenemos con la demografía, con las conclusiones demográficas, es que nuestra clase política a veces no nos hace mucho caso, pues porque son procesos de 10, 20, 30, 40 años. Son elementos cuasi generacionales. Muchas veces la gente que está trabajando en el ámbito político trabaja con 4 años, que es el elemento que tiene que ver con la legislatura. Incluso algunos que pueden tener más visión trabajan con un poquito más. Pero es complicado mezclar el largo plazo con el ejercicio de la política en el día a día, ¿no? Solo los grandes estadistas al final acaban traduciendo este largo plazo en medidas concretas, ¿no? Pero un elemento es importante que tengamos en cuenta cómo hoy se están generando problemas desde el punto de vista de largo plazo a los cuales no podemos ya dejar de dar respuesta hoy aquí. ¿Por qué? 3 grandes bloques dentro de este ámbito demográfico. Uno, primero, tenemos un problema de natalidad muy importante. Veis en la imagen del vídeo, esa imagen de una persona mayor, un abuelo, podría ser también una abuela, abrazando a su nieto. Y hoy hay varios abuelos abrazando a un nieto, pero abrazando a un nieto. ¿Qué va a pasar cuando ese nieto sea un poquito más mayor? ¿Va a tener capacidad él solo de cuidar a sus 4 abuelos, a sus padres, en el caso que tenga una pareja también a sus suegros? ¿Va a tener esa capacidad ellos solos de cuidar? Sin embargo, hoy vivimos en una especie de espejismo, porque hoy es la primera vez en la historia que convivimos de forma simultánea nietos, hijos, padres, abuelos e incluso bisabuelas, 4 generaciones. Esto no había pasado nunca en la historia, aunque veamos una película de Juego de Tronos y veamos que también ahí, en la Edad Media, parecía que también había abuelos. No, en esa época, a los 23 años, se moría la gente. Si no por un espadazo, se moría por la edad, por la enfermedad o por lo que fuese. Es la primera vez en la historia que convivimos tanta gente, con lo cual, generacionalmente, tenemos mucha gente alrededor. Tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos padres, abuelos, tenemos nietos, pero todo eso es un espejismo en la medida que haya una falta de natalidad. No va a ser posible que dentro de media generación podamos continuar con el mismo modelo de relación, porque va a haber menos gente por la base. Segundo elemento, nuevas estructuras que se están produciendo en los hogares. ¿Por qué digo esto? Nuestros mecanismos de protección social, históricamente, han estado pensados para las familias que tenían padre, madre y 2 hijos, 3 o 4, los que fuesen, ¿no? Ese era un poco el modelo que teníamos estructurado en nuestra protección relacionada con el hogar, relacionada con la familia. Sin embargo, cada vez más se dan diversidades de formas dentro de los hogares. Por ejemplo, casi el 17% de las familias en este país son familias donde solamente hay un progenitor. Son familias monoparentales, por ejemplo. Y sin embargo, los mecanismos de protección social no están pensados para ese tipo de situaciones. Con lo cual, en la diversidad nos encontramos también mucha dificultad. Y tercer elemento, que es un elemento muy positivo. Cada vez vivimos más. Pero ¿en qué condiciones vivimos? ¿En qué condiciones vivimos? ¿De qué manera? Nuestra calidad de vida a partir de los 75, 80, 85 años, ¿cómo es nuestra calidad de vida? ¿Cómo es nuestro modelo de vida en ese sentido? Entonces, es muy positivo ese aumento de la esperanza de vida, pero de alguna manera necesitamos políticas que permitan que ese aumento de la esperanza de vida se lleve a buen término y tengamos todos un periodo último de nuestra vida en dignidad, con la máxima dignidad posible. Devenido de este riesgo demográfico, tendríamos un segundo riesgo que lo hemos denominado la crisis de los cuidados. Necesitamos empezar a pensar en la palabra cuidados como un elemento clave a lo largo del conjunto del proceso vital de las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Todo ese periodo. Empezar a pensar nuestros mecanismos de protección vinculados al cuidado
de la reproducción vital, del cuidado del conjunto de nuestra vida, de todo ese proceso de vida. Normalmente nosotros, el proceso de cuidados, si yo os pregunto, ¿dónde uno está mejor cuidado? ¿Qué os viene a la cabeza lo primero? En casa. Perfecto. Uno se cuida en casa, porque además está la gente que le quiere y está la gente que se preocupa por él, en tu casa, con los tuyos, con tu familia. ¿Qué sucede con él? Y esa ha sido nuestra forma de intentar responder al mundo de los cuidados. Y eso está muy bien. Pero el elemento demográfico, cada vez el elemento demográfico, los elementos de mercado de trabajo, los elementos de cómo tenemos que ganarnos la vida, están minando esa manera de pensamiento. ¿Por qué? Porque cada vez más en un hogar hacen falta que entren 2 salarios, o 2 ingresos, no vamos a decir 2 ingresos, ¿de acuerdo? O 2 pensiones fuertes, porque cada vez se ha ido deteriorando tanto nuestro ingreso que hace falta esos 2 ingresos para vivir. Con lo cual, lo que tradicionalmente podía ejercer el papel de la mujer dentro del hogar, que era la que fundamentalmente recaía el tema de los cuidados, además le recae el tema de obtener también un salario fuera de casa. Y de ahí la imagen que aparece en el centro de una mujer tirándose de los pelos, ¿vale? Diciendo, no puedo más, o sea, no podemos tensar mucho más esta situación. Actualmente el 80% de los cuidados en los hogares lo realizan mujeres, el 20% lo realizan hombres. Bueno, los hombres han avanzado un poco, no mucho, pero han avanzado. Vamos a ver, tenemos una de las esperanzas es que los hombres nos impliquemos mucho más en el mundo de los cuidados, pero es que de momento todavía no acaba de llegar a una situación donde el hombre se acabe de implicar verdaderamente en ese tema. Con lo cual el modelo de cuidados familiares se ve un poco tensado por esa situación de la necesidad de obtener un doble ingreso. Bien, pues si yo no puedo entonces cuidar de los míos, ¿dónde voy? Como primera respuesta, pues voy al mercado. Voy al mercado e intento buscar a alguien de fuera que me ayude. Pero claro, el problema es que eso tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja, pues que probablemente va a ser un nicho de empleo muy fuerte y eso en Cáritas tendremos que tenerlo en cuenta. Vamos a poder trabajar mucho con la gente para que en ese ámbito de trabajo haya mucha gente que pueda estar trabajando vinculado al mundo de los cuidados. Pero claro, ¿quién se puede permitir pagar a alguien para que cuide a alguien cercano a ti? Pues solamente el que tenga un buen ingreso. El que no lo tenga no se lo va a poder permitir. Con lo cual, la respuesta de acudir al mercado para que potencie el número de los cuidados no va a poder ser una respuesta mayoritaria que se dé al conjunto de la sociedad. Bien, pues acudamos entonces a lo público. ¿Y lo público quiénes son? Pues todos los que estamos aquí, los que acabamos sacando de dinero del bolsillo para que a través de nuestros impuestos se pueda pagar un sistema que nos proteja a todos. Eso tiene una ventaja también, y es que, bueno, igual que a lo largo de la vida hemos socializado otras necesidades, como por ejemplo hemos socializado la salud. Tú ya no te cuidas en casa, pero hay un sistema global de salud que te protege. Tú educas en casa, pero también hay un sistema global de educación que nos ayuda. ¿Por qué no empezamos a empezar a mirar el mundo de los cuidados como un sistema en el cual nos pudiera ayudar a cuidarnos, además de que nos cuidemos nosotros? Ese tipo de planteamiento, el problema que tiene, ayudaría, por ejemplo, a que se profesionalizaran los cuidados, que también tiene sus ventajas, porque muchas veces en la familia, cuando se cuida en familia, el amor es lo principal, pero no necesariamente somos competentes, para cuidar, ¿de acuerdo? Esto no nos olvidemos. Tiene esa ventaja, pero por otro lado tiene la desventaja de que supone que habría que aumentar mucho más los recursos puestos en la bolsa común. Ni desde la política, ni desde la ciudadanía se percibe voluntad para que haya un aumento de recursos en ese ámbito. No parece que bien los políticos quieran plantear propuestas de trabajo para aumentar la ayuda a domicilio, para aumentar el sistema residencial, para aumentar la conciliación a través de sistemas de guardería. No parece que haya gran aumento de recursos en eso, y cuando se nos dice a los ciudadanos, ¿estaría usted dispuesto a poner más dinero? Sí, pero no. Sí, pero no. Luego lo veremos. Y por último diría, bueno, pues la comunidad. La comunidad es un espacio, los que estamos aquí. ¿Somos un espacio que potenciar ese elemento de los cuidados? Pues probablemente sí. Y tengamos que empezar a construir nuevas figuras de protección dentro del ámbito comunitario. ¿Cuál es el problema que se nos enfrenta, los que estamos aquí, en relación a esto? Pues que cada vez la gente cree menos en la palabra comunidad. La palabra comunidad es una palabra que nosotros la tenemos muy cercana por nuestras creencias, por nuestra fe, por nuestra experiencia, pero a nivel general, a nivel social, el elemento del individualismo ha calado, ha triunfado de tal manera
que la palabra comunidad y la idea de comunidad es una palabra en recesión. Y nosotros tenemos ahí un gran papel por intentar al menos mantener cierto espíritu de comunidad en aquellos lugares pequeños, locales, en donde estamos vinculados y donde estamos vinculados. Bien. Segundo riesgo, los cuidados. Tercer riesgo. Perdón, un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Esta es una de las pocas gráficas que os voy a poner. No os asustéis, ¿vale? Hay una cosa curiosa que pasa aquí en Castilla y León y yo creo que es muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Vosotros, la principal dificultad que tenéis en relación al futuro de los riesgos sociales tiene que ver con el tema de los cuidados. Clarísimamente. Clarísimamente. Más del 50% de la exclusión en Castilla y León tiene que ver con el tema de la edad y el tema de los cuidados y el tema de las distancias. Todo ese elemento, todo ese pack, ese mundo, es el clave en el ámbito de Castilla y León. Sin embargo, hay un tema que tenéis que tener muy en cuenta. Vosotros, al igual que en otras comunidades autónomas de España, tenéis un modelo de solidaridad potente, donde el cual la ayuda mutua, la ayuda entre nosotros, es fuerte. Sin embargo, hay un tema que ya se empieza a visualizar claramente en la demografía que os está afectando directamente, y es el siguiente. Cuando a la gente le preguntamos, la gente que tiene dificultades para las actividades de la vida diaria, le preguntamos, ¿tú cómo te resuelves esa cuestión? ¿Tú en quién te apoyas o de qué manera te apoyas? Bueno, pues lo normal, como decíais antes, me apoya mi familia, me apoyan en casa. Bueno, pues si veis aquí, la barrita azul celeste sois vosotros, la barrita azul oscura es el conjunto de España. El apoyo de familiares en Castilla y León es inferior a la media del conjunto de España. No solamente de los miembros del hogar, sino también cuando es un familiar que no convive. Sin embargo, las necesidades de gente que no recibe ayuda son superiores en vuestro ámbito. ¿Esto significa que sois menos solidarios? ¿Que vuestras familias son menos solidarias? No. Lo que significa es que en vuestro caso, cada vez las familias tienen menos fuerza, tienen mucha menos fuerza para poder apoyar. Bien, porque es por ese modelo de familia de doble ingreso ha impactado más fuertemente aquí, bien por las distancias desde los pueblos, bien porque los mayores se van quedando cada vez más solos porque sus hijos han tenido que alejarse de ellos para poder buscarse la vida, ¿de acuerdo? Con lo cual hay mucha menos fortaleza en Castilla y León para apoyarse en la familia por un hecho puramente demográfico, por un hecho puramente de mercado de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un reto muy importante en Cáritas en relación al futuro que nos espera, porque además en los últimos 5 años, esto ha crecido de una forma espectacular. Tened en cuenta que cada vez, no es que seamos más mayores, porque lo somos, cada uno cumple años. Muchos de los que estamos aquí ya no decimos cuántos años cumplimos, ¿vale? Cuando celebramos el cumpleaños. Pero venimos aumentando el número de años. Pero es que además no solamente cumplimos inexorablemente un año más cada año, sino que además cumplimos más años cada vez más gente de forma simultánea. Tened en cuenta que el número de personas mayores que pasan de los 70, 75 años, cada vez ese grupo es más numeroso. En 5 años, en la razón de que la exclusión social, que luego lo veremos, en Castilla y León haya aumentado, tiene que ver con este factor, el aumento de nuestra edad, el aumento del número de personas mayores que hay ocupando dentro de ese espacio y los problemas que están teniendo. Y eso va a incrementarse aceleradamente. Imaginad, ya hemos entrado en la jubilación de la gente de la generación del baby boom. Imaginaros dentro de 5 o 6 años. Los servicios sociales públicos de Castilla y León, que siempre han funcionado razonablemente bien, aunque algunos de vosotros tengáis problemas con ellos cuando pasa alguna situación que no siempre responde, pero de forma comparada con el resto de España, funcionan razonablemente bien. La presión a la que se les va a someter, dado el número de aumento, va a ser tremenda, porque van a tener que multiplicar sus recursos porque no van a dar abasto con la cohorte de personas que se van a ir ubicando dentro de esa franja de edad. Bien, una tercera cuestión que tiene que ver con los grandes riesgos. El tercer gran riesgo es la desigualdad, la distancia que nos separa los unos de los otros. ¿De acuerdo? Hemos visto la evolución demográfica, hemos visto el riesgo de la crisis de los cuidados y ahora veríamos el tema de la desigualdad, que es un elemento también muy relevante que nos tenemos que enfrentar de cara al futuro. Aquí aparece simplemente un ejemplo, el tema de la vivienda, el tema residencial. Esta tarde en los talleres
abordaré a continuación de esta... Vais a abordar algunos temas específicos que tienen que ver con algunos aspectos, por lo cual no me quiero detener excesivamente. Simplemente comentar que el tema de la vivienda en Castilla y León, si yo pensara en cuántas familias están sufriendo estas dificultades relacionadas con el tema residencial, pues estamos hablando de volúmenes relativamente importantes. Estamos hablando de volúmenes que tienen que ver con en torno a 50.000 familias aproximadamente que están padeciendo algún tipo de dificultad seria e importante relacionada con el tema de la vivienda. Y es un elemento que cada vez adquiere más importancia en el ámbito de la exclusión. Mezclad el pack, edad, personas mayores, con una pensión baja, que no tienen dinero para rehabilitar las diversas dificultades que la vivienda les está generando, que esas viviendas se empiezan a deteriorar, empiezan a tener humedades, empiezan a tener descolchones, empiezan a tener problemas con los suministros, con los montajes internos de fontanería, de electricidad, porque no tienen medios para poder sustituirlos, para poder arreglarlos, y eso acaba impactando en su propia salud también. O sea, imaginaros también ese tipo de situación, la inadecuación de la vivienda, ¿vale? Otro elemento también que tiene que ver con la desigualdad, bueno, pues la desigualdad relacionada con el empleo. Daros cuenta que en este momento casi la mitad de las personas que están en exclusión social en Castilla y León están trabajando. O sea, no es un problema de que no quieran trabajar, como pongo ahí. La gente se levanta por las mañanas a buscarse la vida, a intentar coger un trabajo, el que sea, para intentar sacar a sus hijos y a su familia adelante. ¿De acuerdo? El problema que tenemos es un problema de precariedad. Un problema de que cada vez la calidad del ingreso vinculado a ese trabajo cada vez es más pequeña, y esto lo sufren cada vez más las generaciones más jóvenes, que vienen sufriendo este elemento de la precariedad. Fijaros que casi el 13% de todos los trabajadores que hay en la comunidad autónoma, el 13% estarían en esa situación de exclusión. La mitad si solamente nos referimos a la exclusión social, y el 13% si nos referimos a todo el conjunto de la población. La desigualdad, otro ejemplo, desigualdad en el tema de vivienda, desigualdades en el tema vinculadas al empleo. Con lo cual, al final, acaba construyendo una sociedad que nosotros la hemos dividido con 4 grandes grupos. Los del final solo veréis el dibujo, me imagino, ¿no? ¿El dibujo lo veis? Eso es lo importante. El dibujo representa un grupo de personas que se están tomando una cerveza en un bar, ¿vale? Que son las personas, digamos, lo hemos representado de esa manera, que es lo que hemos llamado la sociedad de las oportunidades. Yo trabajo, yo tengo un ingreso, y el fin de semana me voy a tomar una cerveza con mis amigos, a comer con mi gente, porque me lo he ganado. Porque yo estoy toda la semana cobrando y yo me puedo permitir ir a ese espacio, y es el conjunto mayoritario de la sociedad en Castilla y León y también en España, ¿vale? En este caso, pues casi representa 1,7 millones de castellanoenses estarían en ese espacio, el espacio que hemos llamado la sociedad de oportunidades, el espacio que entiende que todos deberían funcionar como ellos. Muchos de vosotros estáis en ese espacio, pero entendéis que todos los demás ojalá funcionaran como nosotros, que es un modelo de funcionamiento que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con cuanto más consuma, más empleo hay, cuanto más empleo hay, más trabajo se genera, sin tener en cuenta que probablemente ese modelo nos lleva a una situación ecológica insostenible o una situación en términos de empleo pues muy complicada. Porque claro, a nosotros que nos estamos tomando la cerveza el fin de semana hay alguien que nos sirve, ¿no? Hay alguien que está trabajando, que es la persona, esa camarera que lleva la bandeja. Que le hemos llamado la sociedad insegura. Son personas que están trabajando, pero de una forma relativamente precaria, y que además son personas que no se ven excluidas para nada, se ven dentro de la sociedad de oportunidades, pero se ven que al primer problema que vaya a pasar en el conjunto de la sociedad van a ser los primeros en caer, porque tienen su vida cogida con pinzas, la tienen cogida con pinzas, sociedad insegura. Pero luego hemos retratado en el dibujo otras 2 sociedades, más minoritarias, pero que son las que a Cáritas muchas veces nos preocupa más. Lo que hemos llamado la sociedad estancada, la hemos representado con este chaval que va en una bici con un maletín detrás repartiendo pizzas a las 3 de la mañana. Yo no sé quién come pizzas a las 3 de la mañana, y que no es necesario llamar a alguien a un teléfono para que te haga una pizza a las 3 de la mañana. Es una cosa un poco incomprensible, pero nuestro modelo social nos lleva a eso.
porque cualquier tontería llamamos por teléfono y nos la traen a casa. Bueno, pues hay gente que nos la trae, hay gente que nos la trae, y que además están contentos de traernosla porque tienen un pequeño ingreso por poder traerla. Fijaros qué incongruencia, ¿no? Bueno, nosotros a eso le hemos llamado la sociedad estancada. Es un grupo de personas que lleva mucho tiempo pidiendo ayuda, porque no consiguen salir de esa situación de estancamiento. Fijaros, os voy a contar una anécdota, voy a hacer ahora un academicismo, ¿vale? Me permitís la introducción. Hace casi 20 años, en Alemania, ya sabéis que los alemanes son como muy... No sé si aquí hay algún alemán en la sala, no lo sé. Pero bueno, me perdona este comentario así de tipismo. Los alemanes son muy cuadriculados y son como muy previsores de lo que puede suceder, ¿vale? De hecho, su seguridad social la tienen dividida, fijaros cómo son, que la tienen dividida en tomos. No hablan de la seguridad del desempleo, no, hablan de tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Fijaros el orden que llevan en la relación de sus cuestiones. Bueno, hace 20 años los alemanes inventaron una cosa que muchos habréis oído hablar, que son los mini-jobs. ¿Sabéis lo que son los mini-jobs? ¿Vale? El mini-job, o sea, un mini trabajo, ¿vale? Ellos lo inventaron mucho antes de que empezara la crisis. ¿Por qué? Porque preveían que iba la cosa a funcionar mal y que de alguna manera tenían que introducir en el mercado de trabajo un tipo de empleo al cual pudieran ir personas para no caer en el desempleo. Es decir, intentaban paliar en primera instancia el impacto del desempleo. Desde ese punto de vista podría ser una medida inteligente. Pero ¿qué ha sucedido después de 20 años? Pues los alemanes nos cuentan que aquella persona que entró en un mini-job no ha salido del mini-job. No ha salido, continúa trabajando en ese trabajo de mala calidad. Sociedad estancada. Y por último, representado por esta persona que está tocando la que nos ameniza, mientras tocamos la cerveza, nos ameniza, a algunos les molesta. Cuando estás tomando la cerveza, a veces te molesta que venga alguien a tocar allí, ¿verdad? O a veces agradece, no se sabe. Esa persona es lo que hemos llamado la sociedad expulsada. Gente que ya no confía en las instituciones, que ya no confía en la protección, que ya no confía en el sistema. Muchos de ellos, gente que acude a nosotros en Cáritas. Tercer riesgo, la desigualdad. Y por último, cuarto riesgo, voy avanzando, la democracia. Cada vez vivimos en una democracia más formal. La democracia es importante por una cuestión muy relevante. La democracia es algo que uno de sus objetivos principales es darnos seguridad, de protegernos. Si esa democracia cada vez va dejando más gente en la cola, más gente de lado, es menos democracia. Es menos democracia, es más formal, se esclerotiza y puede acabar rompiendo sus costuras. Bien. ¿Cómo estáis? Segundo elemento. ¿Cómo estáis en términos de exclusión social aquí en Castilla y León? Bien, todos sois conscientes, yo creo que todos sois en Cáritas, si esto nos lo han dado en un curso de formación, malos formadores tenemos en Cáritas, que la exclusión social no solamente tiene que ver con la pobreza, no solamente tiene que ver con el dinero. ¿Lo tenemos todos claro esa cuestión? ¿Sí? Que la exclusión social es un fenómeno mucho más amplio que el no tener dinero. Tiene que ver con, efectivamente, no tener dinero, y eso es relevante. Tiene que ver con tener trabajos de peor o menor calidad. Tiene que ver con que yo tenga oportunidad para reciclarme si yo trabajo en la construcción y la construcción se ha caído, que yo tenga oportunidad de reciclarme para trabajar en otra cosa. Tiene que ver con que en mi salud yo pueda acceder con mi dinero a unos medicamentos para pagarme un tratamiento que me ha puesto el médico. Tiene que ver con que yo tenga accesible acudir a un centro de salud. Tiene que ver con que la vivienda donde yo vivo pueda pagar los suministros todos los días. Tiene que ver con que mi vivienda reúna las condiciones. Tiene que ver con que yo tenga un contrato sobre la vivienda y que el mes que viene no piense dónde voy a vivir el mes que viene porque a lo mejor desaparece esa situación inestable donde yo estoy viviendo. Tiene que ver con que yo tenga familia a mi alrededor que me puedan echar una mano cuando vienen mal dadas. Tiene que ver con que mi vecindario puedan estar atentos, si yo soy una persona mayor, para que si de repente no aparezco por la farmacia, alguien piense, ¿le pasará algo a Juanita? Alguien piense eso. Tiene que ver con muchas cuestiones, ¿vale? Pues así es como medimos los resultados de exclusión social. Todo eso tiene que ver, no solamente con que yo tenga más o menos dinero. ¿De acuerdo? Yo creo que son Cáritas, lo tenemos que tener claro, y además cuando hablemos con los de fuera y expliquemos la exclusión social, les expliquemos. La exclusión social, la pobreza, tiene que ver con algo mucho más que no tiene que ver con el tema del dinero. Yo creo que tenemos que ser portavoces de esa idea y de ese mensaje. Porque si no, parece que se siente
parece que se siente que la exclusión social solamente es en aquella persona que por un problema de salud mental acabó en la calle y duerme en el banco delante de su casa. Y eso es exclusión social extrema, y eso tenemos que dedicarle todos los esfuerzos que podamos. Pero no es solamente eso, no es solamente eso. Bien, dicho esto, ¿qué ha pasado en Castilla y León? Bueno, pues ha pasado, hay luces y sombras, ¿vale? Lo primero, esta barrita que veis aquí más grande que esta, ha mejorado la integración social. Hay gente que está mejor, hay gente que está mejor, más gente que está mejor después de 5 años de recuperación. Ha habido gente que ha podido aprovechar la recuperación económica. Ha descendido el espacio de la precariedad, de lo que llamamos la integración precaria, ¿de acuerdo? Y esto es una buena noticia. Este movimiento interno que se ha producido es una buena noticia, es una buena noticia. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues que la exclusión social está estancada. Y no solamente está estancada en Castilla y León, sino que ha empeorado mucho la que estaba peor. La que estaba peor. Y esto es lo grave de la situación. ¿Veis el gráfico, lo que quiero decir? ¿Los de atrás lo veis? ¿Lo habéis visto? ¿Sí? ¿Vale? Esto negro es mucho más grande aquí que aquí. Significa que la exclusión social más grave ha aumentado. Y no solamente ha aumentado la exclusión social más grave, sino la gravísima, la que estaría ya en el extremo, casi se ha duplicado. Casi se ha duplicado. Es decir, estos 5 años de recuperación han permitido a un sector de la sociedad engancharse y arrancar. Y eso es una magnífica noticia. Pero hay otra parte que no se ha podido enganchar e inclusive han continuado acumulando dificultades que les han hecho estar mucho peor que como estaban en el año 2013. Con lo cual esto se traduce en que en Cáritas no hemos bajado mucho las cifras de atención. Es por este motivo. No las hemos bajado mucho, cuando teóricamente debíamos haber vuelto a situaciones muy anteriores. Pues no las hemos bajado por esto, porque hay un sector social importante que no ha conseguido engancharse a esa recuperación. Bien, no os voy a aburrir con más datos. Ahora voy a la tercera parte que os decía. Sí, nos estamos enfrentando a esos grandes riesgos, que tienen esas consecuencias en términos de exclusión social, que se genera un aumento, y que ya os he explicado que ese aumento viene fundamentalmente, en el caso de Castilla y León, de la situación de las personas mayores y la situación de los municipios cada vez más pequeños. ¿De acuerdo? Que viene por ahí gran parte de la exclusión. No significa que no existan otras exclusiones, que también existen, relacionadas con la vivienda, el empleo, pero digamos que el grueso está en ese otro lado. ¿Cómo entonces esta realidad de exclusión, además, se está enfrentando a un cambio cultural, a un cambio de pensamiento en relación a lo que nos está sucediendo? Y voy a compartir algunas ideas que yo creo que, como ciudadanos, muchos de nosotros ahora, yo os invito a pensar, ¿cuánto de eso que dice este señor, de barbas, calvo y con un poquito de barriga además, cuánto de eso hay en mí? ¿Cuánto de esto hay en mí? No quiero que lo compartáis, digamos, no digáis, a mí esto me pasa, no. Pensar si algo de esto sentís vosotros también individualmente. Porque ese yo creo que es el ejercicio interesante que debemos hacer en esa relación de ciudadanos y discípulos, en esa relación de, como ciudadano, ¿qué traigo yo de fuera al trabajo de Cáritas Córdoba? ¿Traigo alguna de estas ideas? ¿Me está pasando algo de esto? Os voy a compartir un poco algunas de esas ideas que están pasando en nuestra sociedad a nivel de una especie de cambio en el modelo cultural que estamos viviendo. Bien, la primera. Todos estamos pensando que por qué tenemos que ir otra vez a votar dentro de 8, 10, ya no sé ni cuándo es. 3 semanas. 21 días. Cada vez más vivimos una crisis de representación. Cada vez hay más ciudadanos. Tradicionalmente la ciudadanía se ha dividido en ciudadanos que creían en las instituciones y además participaban. Iban, acudían a las urnas, les parecía importante los parlamentos, les parecía importante toda la política. Y también había muchos ciudadanos que, creyendo en la política, a lo mejor, bueno, pues venga, iban a votar, pero después no les interesaba mucho, pero apoyaban las instituciones. Esos dos grupos, eran la mayoría de la sociedad. Sin embargo, cada vez más están creciendo personas que critican infinitamente a las instituciones, no quieren en las instituciones, aunque sí quieren en la política, y otras que ni quieren en las instituciones ni quieren en la política. Están totalmente desafectos. Estos dos grupos cada vez están creciendo más. Y está generando una crisis de representación. Imaginaros, si nosotros, ciudadanos de la sociedad de las oportunidades, cada vez nos sentimos más en esta crisis de representación, ¿qué sentirán la gente excluida
que está fuera del marco institucional? ¿Qué estarán sintiendo esas personas que ya hace años el marco de protección está alejado de ellos? Imaginémoslo, probablemente ya no piensen nada en relación a este tema, porque están fuera totalmente, no se sienten representados y se han totalmente desconocido. Primer elemento, crisis de representación. Una crisis de representación que lo que está generando es... ¿Estáis cabreados? Estáis un poco enfadados, ¿no? Bueno, esta crisis de representación lo que está generando es lo que hemos llamado el retorno de las emociones. ¿Qué significa el retorno de las emociones? Bueno, va mucho más allá que el cabreo. Yo creo que esto del cabreo es algo natural. Va mucho más allá. El retorno de las emociones significa que cada vez se está enfrentando más la vida con los ismos. ¿Qué son los ismos? Los particularismos. Primero, yo. Primero, los míos. Antes que los de fuera. Los nacionalismos. Primero los de aquí, frente a los de allá. El machismo. Primero, el poder, frente a la participación. Los ismos. Están aumentando los ismos desde la parte más emocional. ¿Por qué vivimos una situación de reacción y de miedo? Tenemos miedo. Tenemos miedo ante esa sociedad desordenada, ante esa sociedad insegura. Y cuando hay desorden y hay inseguridad, lo primero que hago es retrotraerme hacia mí mismo y ponerme a mí en primer lugar. El particularismo. Inclusive elementos que tienen que ver, que se están formando, que se están construyendo poco a poco, como la xenofobia contra los inmigrantes, o más específicamente, la islamofobia contra inmigrantes que vienen del norte de África, por ejemplo, nos ponemos como cabeza de turco de muchas de las cuestiones, ¿no? Ese tipo de elementos emocionales están creciendo cada vez más entre nosotros. Nos tenemos que preguntar, los que somos de Cáritas, también están creciendo entre nosotros ese tipo de emociones también. O cómo debemos luchar o reflexionar con esas emociones, cómo tenemos que tratar esas emociones. Luego haremos algún inciso en relación a esta cuestión. O por ejemplo, ante esa reacción que tiene que ver con el particularismo, primero los de aquí, empiezan a surgir propuestas de, bueno, esto de intentar ayudar a aquellos que más lo necesitan, en vez de ayudarnos a todos, o a mí primero, y yo también estoy echando en falta cosas, no sé si está tan bien. ¿Sabéis lo que son las políticas positivas? ¿Sabéis lo que son? ¿Todos? ¿No? Ponemos un ejemplo. Nosotros hemos creado una política positiva frente a la discapacidad, porque entendíamos que las personas con discapacidad necesitaban una serie de medidas para que les dieran las mismas oportunidades que las personas que no tienen discapacidad. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hicimos una ley contra la discapacidad, aprobamos unas mecánicas donde uno podía pedir un certificado de discapacidad a partir de una situación para percibir una pensión, ponemos unas placas en la calle para que pueda aparcar una persona que tiene discapacidad más cerca del sitio donde va a ir, hacemos una política de rebaja de aceras para que la gente que va en una silla de ruedas pueda bajar mejor. Hay políticas positivas que intentan a determinados grupos que lo tienen con mayor dificultad acceder en igualdad de oportunidades a todo el mundo. Pero hay gente que empieza a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque está sufriendo en sus propias carnes la precarización global del modelo. Gente que está ubicada en las clases medias y que ha tenido problemas con el empleo, pues imaginaros una persona que tiene 50 años y que se dedicó toda la vida a la construcción y que tuvo que salir de ese marco porque se acabó el boom de la construcción y que no ha podido reengancharse al mercado de trabajo porque con su edad y su formación nadie le ha querido contratar. Esa persona siente miedo y no entiende que puede haber políticas positivas cuando él está sufriendo. ¿Veis un poco la imagen? ¿Vale? Os voy a contar una historia que yo, como ya no sé a quién se la ha contado, a alguno le podrá refrescar. Mira a mis compañeras de Burgos, digo, no sé si usted lo ha contado, pero yo creo que sí lo habéis escuchado ya. Os voy a poner un ejemplo de esta idea, ¿no? No es un ejemplo de España, pero yo creo que os va a ayudar a entenderlo bien. Intentad traducirlo a la realidad española, a la realidad de Castilla y León, a la realidad de vuestro propio municipio. Esto es otro segundo academicismo de la charla.
Hay una socióloga que se llama Arlie Hochschild, que a mí me cae muy bien, me gusta mucho. Yo creo que soy su representante editorial en España. Luego si tengo el libro por ahí también, luego lo enseño. Esta es una mujer ya mayor, tiene 75 años, muy premiada en Estados Unidos porque ha trabajado mucho el mundo de comprender las emociones humanas en grupo, las emociones del grupo, ¿de acuerdo? Entonces esta mujer es norteamericana, 75 años, blanca, esto en Estados Unidos es importante, ¿vale? Vive en California, Universidad Berkeley de prestigio, vota demócrata, votó a Hillary Clinton, ¿vale? ¿Veis un poco el perfil? Si veis películas americanas, ¿veis un poco el perfil? ¿Vale? Esta mujer no entendía por qué había compatriotas suyos que eran miembros del Tea Party. El Tea Party es una organización muy conservadora en Estados Unidos y ella no entendía por qué había compatriotas suyos que siendo muy pobres, que siendo excluidos, pertenecían a una organización que de alguna manera demonizaba la ayuda pública. No entendía cómo pasaba eso. Entonces lo que decidió es, para intentar comprenderlo, hizo un viaje a la empatía. Esto de la empatía para mí es un tema fundamental en los tiempos que corremos, donde hay ciudadanos nuestros que opinan muy diferente a nosotros. Hacer un viaje a la empatía. Entonces ella hizo un viaje a la empatía. ¿Cómo? Durante 5 años estuvo viajando a un estado de Estados Unidos que se llama Luisiana, que es uno de los estados más pobres de Estados Unidos, y estuvo recorriendo toda la ribera del Mississippi, reuniéndose con familias que habían vivido en sus propias carnes la contaminación de empresas petroquímicas que había a lo largo de este enorme río, que habían hecho vertidos en el río y que ellos mismos se habían visto contaminados por el río y habían perdido su manera de vida, la caza, la pesca, tenían cánceres, bueno, una situación muy terrible. Y esa gente eran miembros del Tea Party y no querían ayuda pública y ponían a caldo perejil a Washington y no a las empresas petroquímicas. Era algo que ya no entendía. Bueno, ella hace este viaje durante 5 años hablando con esta gente. 2 conclusiones saca ella. Primera, somos iguales. A los dos nos preocupa lo mismo. Nuestra familia y nuestros hijos. Ahí tenemos un punto de encuentro. Segunda cuestión, y es un poco la que yo quería compartir con vosotros para comprender este elemento de la penalización de las ayudas positivas. Ella pone al final de esta investigación una metáfora. Construye una metáfora y dice, imaginaros una montaña. Imaginaros que delante de esa montaña hay una fila de personas que son hombres y son blancos. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Son hombres y son blancos. Y van en perfecto orden subiendo la montaña. Porque saben que subiendo en perfecto orden significa estoy cumpliendo lo que la sociedad norteamericana me dice que yo tengo que hacer. Que es trabajar todo lo que pueda, obtener el mayor número de ingresos, para cuando subo la montaña, detrás de la montaña lo que yo habré conseguido es ver que he cumplido el sueño americano. ¿Veis la imagen? Subiendo la montaña, en fila, haciendo lo que me dicen que tengo que hacer. Y de repente, yo lo que empiezo a observar es que a derecha y a izquierda me empiezan a pasar por la fila y a colarse mujeres, negros, discapacitados y hasta pelícanos pardos, dice ella, que es una expresión que escuchó. Y es ese sentimiento, esa emoción que siente esa persona que está en la fila, la que genera esa imagen de la penalización de las políticas positivas, el particularismo, el yo lo estoy pasando mal y además yo estoy haciendo lo que se me ha dicho que tengo que hacer y sin embargo hay otros que están recibiendo beneficios y no yo. ¿Vale? Ese es otro elemento que se está provocando en nuestro cambio cultural que cada vez aumenta más en nosotros. Cuarta cuestión. La ansiedad por el estatus. Ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Todos os habéis sentido con ansia en algún momento, ¿no? Bueno, pues imaginad esa ansiedad relacionada con voy a perder, o bien yo, o bien mis hijos, van a perder la posición que tradicionalmente habíamos ocupado en la sociedad, que tradicionalmente habíamos desempeñado. Ya no soy esa persona o esa familia que estaba en esa posición social dentro de mi entorno, sino que tengo miedo a que esa situación cambie y pierda mi posición. Y siento una ansiedad respecto a esa pérdida de posición social dentro de mi comunidad. Ahí aparece una imagen que tiene que ver con la movilidad social, ¿no? En qué medida yo vivía en el 4.º piso. Bueno, yo me movía en torno al 5.º o al 3.º con cierta comodidad, subía, bajaba en función, pues tenía más formación, mis hijos se esforzaban más, encontraban un trabajo mejor. Bueno, me encontraba en esa situación de sociedad de oportunidades, ¿no? Pero sin embargo hay gente
que está en esa primera planta, ¿vale? Y que siente miedo, siente mucho miedo, siente esa ansiedad porque puede caer en cualquier momento, porque su vida está cogida con pinzas, ¿de acuerdo? Gente que se estaba tomando la cerveza en el bar y que de repente ha pasado a ser la que sirve en el bar. Ya trabaja los fines de semana, porque tiene que servir a otros, ¿no? Esas personas sienten miedo de pérdida de estatus. Otro elemento importante, ¿vale? Ante esa situación de pérdida de estatus, mucha gente siente. ¿A quién no habéis escuchado esta expresión? A lo mejor vosotros no lo habéis dicho. Este ya no es mi barrio. Esta ya no es mi pueblo. Esta ya no es mi ciudad. Antes se vivía mejor. Antes se vivía mejor. Ha cambiado todo tanto. ¿Sentís estas expresiones cercanas a vosotros? Bueno, esto es lo que el sociólogo Bauman llama las retropías. Es decir, pensar aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay cada vez más personas que sienten esa sensación. Ojalá pudiéramos volver a ese pasado. Eso también nos pasa en Cáritas. Aquí voy a lanzar una pequeña pullita. Vosotros dos tenéis experiencia de comunidad, ¿verdad? ¿Verdad? Todos tenéis experiencia de comunidad, ¿verdad? No podemos pretender hoy que nuestras comunidades sean las comunidades que nosotros vivimos. Porque los tiempos son distintos, los tiempos han cambiado, los valores sociales han cambiado. No podemos ser lo mismo. La comunidad tiene que seguir siendo un elemento relevante en nosotros, pero ya no la podemos construir de la misma manera que la construimos en la experiencia vital que nosotros tuvimos hace 30, 40 o 50 años. No es la misma comunidad, es otra. No podemos pensar en Cáritas las mismas mecánicas y los mismos mecanismos de construcción de comunidad iguales a los que nosotros vivimos. ¿Cuáles son los nuevos? Me preguntaréis. Pues lo tendremos que descubrir todos juntos. Porque yo no tengo la receta a esto. No la tengo, de verdad, no la tengo. Tengo intuiciones, como todos yo creo que podemos tener. Y tendremos que compartirlos para ir construyendo juntos una nueva manera de pensar en comunidad. Una nueva manera porque el modelo tradicional de participación está finalizando. Está finalizando. Si a la gente le preguntamos, y esto es un tema sistemático que viene en las encuestas de valores, lo vienen reflejando año a año, que vienen cayendo desde hace muchos años. Ese modelo de participación donde uno se apuntaba a una asociación de vecinos, donde uno se apuntaba al club de fútbol del barrio, donde uno participaba en un grupo de amigos que eran amigos de no sé qué, todo ese tipo de asociacionismo tradicional y organizado, ese modelo está muriendo, está muriendo. ¿Significa que no tenemos que potenciarlo? No, podemos seguir trabajando en ese ámbito, pero que sepamos que las nuevas generaciones ya no ven ese modelo de participación y de incorporación social como nosotros lo veíamos. No lo ven igual, no lo ven igual. Y probablemente no sea el mecanismo más adecuado para determinado tipo de generaciones que viven la comunidad o que viven el tema de estar juntos de una manera totalmente distinta. Y esto tiene que ver con otro factor, otro palabra, que lo llamamos el individualismo de la singularidad. Todos tenéis este aparato, ¿verdad? O casi todos. Si hay alguno que no lo tenga, que se atreva, que diga que no lo tiene. Pues, ¿no hay nadie en la sala que no tenga móvil, que no lo use? Yo. Una. Aquí tenemos una militante que no usa móvil. No tengo muy claro si darte la enhorabuena o no, no lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Vale? Pero aquí tenemos a militante. Bien. ¿Habéis hecho alguna vez la experiencia de contar los contactos que tenéis aquí dentro? Sí, algunos esa experiencia. Y otros ni la habrán hecho, no lo sé. Podéis tener 100, 200, 300, 400, 500... Bueno. El futuro, lo que se espera de nosotros, es que este individuo de la singularidad lo que plantea son 4 cosas. Una, cuanto más, tener muchas conexiones. ¿Por qué? Porque las conexiones van a sustituir a los vínculos. O sea, yo a partir de ahora es mucho más importante que yo tenga a don Jesús en mi agenda de teléfonos a que yo pueda compartir con él y tocarle y tener una relación de un vínculo sólido. Cada vez tiene más importancia el elemento conectivo, el elemento de la conexión. ¿Por qué? Porque cuantas más conexiones yo tenga, lo que eso me va a permitir es tener muchas actividades. Estoy conectado para muchas cosas.
tengo acceso a muchos tipos de actividades, a muchos tipos de eventos, sean virtuales o sean luego que se transforman en algo real. Pero tengo accesibilidad a muchas actividades. Se me pide que seamos personas activas en lo conectivo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir triunfar, nos va a permitir estar conectados con toda la realidad. Y además se nos va a exigir otras dos cosas. Se nos va a exigir una actitud súper positiva hacia eso, y se nos va a exigir comprometernos con eso. Es decir, se os va a pedir que cada vez leáis más a Paulo Coelho, y se os va a pedir que además os apuntéis a 5.000 cursos de mindfulness. ¿Vale? Que tengáis claro que eso, que cada eso va a tener gran éxito en este individualismo de la singularidad, donde al final todo acaba revirtiendo en uno mismo, acaba revirtiendo en una persona. Fijaros, aquí os he puesto una imagen que no veis desde atrás, pero que yo voy a decir para poneros un ejemplo de este individuo de la singularidad, como lo hemos visto en el informe de Castilla y León. Si preguntamos a la gente, ¿vale? Esto es personas según el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones que les hemos hecho. Si preguntamos a la gente si en Castilla y León las personas que reciben ayuda social la necesitan para vivir, ¿vale? Pues hay una gran mayoría que opina que sí, ¿vale? Sin embargo, aquí en Castilla y León hay mucha menos gente que está totalmente de acuerdo con esa afirmación respecto al resto de España. O, por ejemplo, si le preguntamos a la gente la posibilidad de recibir ayudas sociales hace que la gente se vuelva perezosa, veis aquí un número, casi la mitad de la población lo piensa. O si preguntamos si hay fraude en las ayudas sociales, más de la mitad de la gente lo piensa. Todo este tipo de elementos, que además impactan claramente a la gente en situación de exclusión, tienen que ver mucho con ese individualismo de la singularidad. Tienen que ver mucho eso, porque al final el modelo social lo que nos dice: tú eres el responsable de tus éxitos y tú eres el responsable de tus fracasos. Tercer academicismo. Aquellos que os gusta leer filosofía, os recomiendo a un filósofo, voy a intentar pronunciarlo bien, ¿vale? Pues si alguno tiene nota y tiene interés en esto. Se llama Byung-Chul Han. Es un filósofo coreano formado en Alemania, también es teólogo. Un nombre muy particular. Byung, B-Y-U-N, Chul, H-U-L, Byung-Chul Chan. Chan de Chan. Eso es fácil. Tiene una serie de ensayos muy chiquititos, muy breves, y uno de los temas más interesantes que yo he leído tiene que ver exactamente con esto. Cómo nuestro modelo social nos hace responsables de nuestro éxito y responsables de nuestro fracaso. De forma que no hay nadie más allá de nosotros que tenga responsabilidad sobre la vida, con lo cual las estructuras sociales, las dificultades planetarias, las élites, o sea, no tiene nada de importancia. El gran éxito de la revolución neoliberal en los últimos 50 años ha sido este. Soy emprendedor de mis éxitos y también soy responsable de mis fracasos. Nadie, absolutamente nadie más. Es el éxito, ha vencido el individualismo de la singularidad. Y eso influye en cómo se ve a la gente con la que tratamos. Cada vez pensamos más en la gente que atendemos. ¿Se lo merecen? ¿Se lo merecen? ¿Se lo han ganado? ¿Están haciendo lo suficiente por lo que le estamos dando? Ahí lo dejo. Y un último elemento que nos preocupa enormemente, y con esto voy a ir acabando, lo hemos llamado la fatiga de la compasión, la fatiga de la solidaridad. Si hoy preguntamos a la gente, ¿estaría usted dispuesto a ayudar como hace 5 años cuando llegó el pico más fuerte de la crisis? Más de la mitad de la población nos dice que no. No sabemos por qué no. No sabemos si por cansancio, si porque no puedo, sino porque pienso que no te lo mereces. No lo sabemos, pero más de la mitad piensa que no. Y sin embargo, mostramos una gran fuerza en apoyar a nuestro sistema de bienestar social. Creemos en la sanidad, creemos en los servicios sociales, creemos en los servicios de empleo, creemos en la educación, creemos en las pensiones, creemos en todo eso, pero no estamos dispuestos a poner un duro. Uno de los grandes valores, o sea, cuando en el año 2013, en el pico más alto de la crisis, había una gran crítica desde el punto de vista opinativo de la gente que decía, esto cada vez está funcionando peor.
Los recortes están generando un deterioro en los servicios públicos. Mucha gente estaba en esa clave. 5 años después, el proceso de recuperación, se ha remontado esa opinión. Digamos, volvemos a pensar bien de nuestros servicios públicos. Sin embargo, hay un valor que no ha cambiado, sino que además ha caído, que es nuestra solidaridad fiscal. Cada vez estamos menos dispuestos a poner en la caja común. Y esto es un enorme problema. Un enorme problema. No entro a juzgar, porque no tendríamos otra conferencia para ver por qué pasa esto. Pero está pasando, está pasando. Y eso acaba repercutiendo en la gente más excluida. Porque claro, ¿quién se puede pagar una prótesis de cadera? ¿Quién se la puede pagar? La regalan. ¿Por qué digo la regalan? Daría la sensación como que la regalan. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién se la podría pagar si tuviera que acudir a un sistema sanitario privado? Nadie. Nadie. El deterioro de los servicios públicos a quien más perjudica es a los más pobres. A los más pobres. No perdamos esto de vista. ¿Cuál es el reto? Y con esto voy terminando. ¿Cuál es el reto? Ante esas grandes desigualdades, esos grandes riesgos sociales que hemos estado viendo, la democracia, la democracia, la pérdida, la dificultad ante el mundo de los cuidados que provoca esa desvinculación, la desigualdad, los problemas de demografía, bueno, pues ahí vemos. Más ciudadanía, más comunidad, más comunión, más compasión y más cuidados. Y más cuidados. Esos son los grandes Cs que creemos que tenemos como reto por delante. Y sobre todo, en la línea que os comentaba antes, de esa historia que os contaba, de esa gente que subía a la montaña, uno de nuestros retos es compartir con la gente el miedo que tiene, compartir la incertidumbre que tiene la gente, intentar comprender, ponernos en el lugar de la gente que siente ese miedo y explicarles que entendemos el miedo que sienten, pero que también, y más importante, es explicarles el significado de la palabra hospitalidad. Hospitalidad. La esperanza va a pasar por el desarrollo de la comunidad, a pesar de todas las dificultades que vamos a tener. La comunidad local va a ser nuestra gran esperanza. Nuestra gran esperanza. Tenemos que construir un futuro que hemos llamado de responsabilidades compartidas. A la gente que atendemos hay que pedirle responsabilidad. Hay que pedirle responsabilidad. ¿Responsabilidad es pedir algo a cambio? No significa eso. Responsabilidad significa en Cáritas, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. ¿Todos sabéis cómo se creó Cáritas? Aquí os he pillado, ¿eh? ¿Sabéis cómo se creó Cáritas? ¿Alguien se acuerda? Plan Marsa, por aquí dice el Plan Marsa, pero que es una compañera de Burgos a la que se lo conté el otro día. Eso no vale. Cáritas nace como organización, ¿vale? Cuando la Iglesia decide, oye, hay que hacer una acción organizada porque hay mucha gente en España que está pasando hambre y hay que repartir los alimentos del Plan Marsa. Es posible que alguno de los que estéis aquí tenga aquí en el cerebro más profundo de aquí atrás todavía el gusto del sabor de la leche en polvo o del queso aquel amarillo, ¿vale? Alguno lo tiene aquí todavía guardado en su... ¿Vale? Tú, mira, por aquí comentan que algunas personas que recuerdan ese sabor, que tienen aquí. Bien, ese fue nuestro origen. O sea, es decir, nosotros nacimos para repartir peces, para repartir alimentos. A medida que Cáritas fue evolucionando, su acción, surgió aquello de no hay que repartir peces, lo que hay que hacer es enseñar a pescar, ¿no? Eso todos lo hemos oído, ¿no? Hasta estamos de acuerdo, algunos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero eso fue hace años, pero es que ya estamos en un nuevo marco, que tiene mucho que ver con el tema de las responsabilidades compartidas, así es. Si ya no tenemos que repartir peces, o sí, pero de otra manera. Si tenemos que seguir enseñando a la gente a pescar, sí, pero de otra manera, ¿cuál es el nuevo marco al que nos vamos a enfrentar en Cáritas? Pues sería algo así como, tenemos que tirarnos a un río donde hay muy pocos peces y lo que pesquemos nos lo tenemos que comer juntos. Nos lo tenemos que comer juntos. Esas son responsabilidades compartidas. Responsabilidades compartidas. Este tema es clave. Lo voy a elevar a un discurso mucho más macro. Una de las grandes críticas que se le ha hecho
a los mecanismos de bienestar social en Europa y en España en particular, a la sanidad, a la educación, a las pensiones, es que no nos hemos responsabilizado de ellos, sino que solamente pensamos en ellos como si fuéramos clientes. Yo tengo derecho a recibir una pensión. Yo tengo derecho a la sanidad. ¿Soy responsable de eso? Una de las grandes críticas que se ha hecho a estos mecanismos es que no nos hemos responsabilizado de mantenerlos, de responsabilizado de implicarnos, de respetarnos y de cuidarnos. ¿Qué os diría yo ahora mismo si a todos los que cobráis una... Aquí, ¿quién quiere una... que levante la mano quien cobra una pensión? Hombre, pues mucha gente ya. Bueno, levantad la mano. ¿Quién es pensionista? No mintáis. Que la mantengan levantado los que sean además abuelos. Vale. ¿Qué os parecería yo que a los que cobráis una pensión y sois abuelos os pidiera un certificado de abueleidad? ¿De que sois buenos abuelos? ¿Qué me dirías? ¿Pero este chico qué dice? Si yo tengo derecho a mi pensión. Ojo, ojo. Derechos, pero los derechos hay que mantenerlos. Y hay derechos que son connaturales al ser humanos. El derecho a vivir, el derecho a que nadie te mate. Es un derecho consustancial. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Solo la responsabilidad de no matar a nadie, pero yo no soy responsable de eso. Hay derechos que son connaturales, pero hay otros derechos que es nuestra responsabilidad la que va a hacer que consigamos sostenerlos. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos en una sociedad más desvinculada, que necesitamos revincularnos y donde la comunidad va a ser el elemento esencial. Muchas gracias a todos y espero que os deseo buenas jornadas. Vale, suponía que a las 12 teníamos que acabar, ¿vale? Entonces, yo no sé si admitimos una pregunta o una reflexión, solo por... A las 12 y cuarto. ¿A las 12 y cuarto hay que acabar? Ah, nos quedan 5 minutos, hasta 2 preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pequeña pregunta, compartir alguna reflexión? ¿A fondo? ¿Os habéis quedado muy impactados? ¿Había alguien por ahí que...? Sí, no veo a nadie. No, es que está de pie aquí. Ah, que está de pie. Es que quiere ir al baño. No pasa nada. Bueno, pues si no hay ninguna reflexión... Si nadie dice nada, Si nadie... yo digo... Ah, ¿tú quieres? ¿Tú no? Ah. Sí, digo una cosa. Es la compañera de Burgos la que le hace a que lo sepáis. En el ámbito de la... un poco de la meritocracia que has comentado un poquito, ¿no? Que tenemos lo que conseguimos porque nos lo hemos trabajado mucho. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, no sé si sale tanto en el informe, por distinguir los puntos de partida de las personas. Quiero decir que está claro que a veces tenemos oportunidades comunes y ese discurso incluso está presente en nosotros, en agentes de Cáritas, ¿no? Pues todos vamos a los mismos colegios, todos, es decir, realmente darnos cuenta que no todos partimos desde el mismo lugar, aparte de la individualidad, ¿no? Que todos somos diferentes. Que un poco el estudio de la transmisión intergeneracional de la pobreza, ese estudio ponía un poco de manifiesto. Yo creo que es algo en lo que tenemos que profundizar para romper con todos estos riesgos que has... Mirad, aquí en esta imagen, lo que pasa es que no se veía, efectivamente, este tema que comenta la compañera es muy relevante. Yo creo que cada vez nos encontramos más gente que acude a nosotros y que conocimos a sus abuelos. Conocimos a sus abuelos. Ese elemento de la persona que me cruza por la puerta y conocía a su abuela, porque también vino a Cáritas, ese elemento, desgraciadamente, ese fenómeno se ha duplicado. Cada vez hay más gente donde esa pobreza, esa exclusión se acaba heredando. Cuando nosotros pusimos sobre la mesa el estudio de la transmisión intergeneracional de la pobreza, se nos acusó de deterministas sociales. Como diciendo, no, bueno, es que la gente tiene oportunidades para salir de ahí. Nosotros decimos, sí, hay una sociedad de las oportunidades, pero hay otras personas que no han tenido la oportunidad de nacer o de estar en esa sociedad de las oportunidades. Y los mecanismos sociales de incorporación cada vez son más débiles. Sabiendo, y esto hay que reconocerlo, y hagamos aquí un guiño planetario, que vivimos en un país muy rico. Vivimos en un país muy rico.
Solamente tenemos que mirar otro país del mundo para ver cómo vivimos nosotros. Y fijaros de lo que estamos hablando. Esta idea de por qué hablamos de la exclusión social y lo que está pasando en nuestro país cuando somos un país muy rico, lo expresaba muy bien un investigador serbio que se llama Milanovic. Este hombre Milanovic estudia mucho, por no enrollarme, la desigualdad entre todos nosotros, ¿vale? Entonces este hombre hace unos años creó con los datos que él manejaba, hizo una gráfica de cómo estaba la desigualdad en todos los países. La imagen que le salía de esa gráfica era la imagen, imaginaros un elefante. Un gran elefante y que bajaba la trompa y luego la trompa subía, ¿de acuerdo? La parte de abajo había una raya en esa imagen que justo tapaba la trompa, digamos que la parte que hace la curva de la trompa la tapaba y decía, ¿cómo es la desigualdad en el mundo? Bueno, pues en esa joroba grande arriba de todo son todos los países, todas las personas que están mejorando, que son menos desiguales. Claro, ¿quién estaba ahí? Los chinos y los indios, que sumados juntos son casi 4.000 millones de habitantes. Sin embargo, estaban muy a la izquierda, eran pobres. Y aquí a la derecha estaban los ricos, los de la trompa, que estaban arriba de la trompa. Pero había una parte de la trompa que estaba muy abajo, que éramos nosotros. Es decir, éramos muy ricos, pero con la sensación de que vamos hacia abajo. Por eso surgen este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que una sociedad rica, nuestro modelo, deja fuera a un sector cada vez más importante de la población. Y lo que no podemos permitir en Cáritas es que se les acuse de no merecerlo. Eso es una idea contra la que tenemos que luchar. Y desgraciadamente la pobreza, el sentido de pobreza cada vez ha perdido más en la sociedad el sentido evangélico. Y cada vez más al pobre se le culpabiliza. Ser pobre es un delito. Ser pobre cada vez más es un delito, ¿no? Ahí están, si habéis visto alguna vez algún pequeño vídeo de Adela Cortina, os recomiendo, si veis a Adela Cortina, ponéis a Adela Cortina en Google, y hay pequeños vídeos que ella define lo que es la aporofobia. Ella dice, no, aquí no tenemos miedo al extranjero, no, aquí no tenemos miedo, no. Lo que tenemos miedo es que una persona sea pobre, sea española, sea marroquí, o sea de Egipto, o sea de Burkina Faso, da igual. Lo que tenemos es al pobre. Ojo con este pensamiento que cada vez va minando más la sociedad y nosotros en Cáritas tenemos que intentar defender que eso no es así. Yo te llevo el micro y luego te lo... Gracias, María. Sí. Yo, a veces escuchando algunas expresiones, me da la impresión que tenemos culpa de todo lo que está pasando casi la gente, ¿no? Y la gente más frágil, más. Me ha gustado, pero perdona que te diga que es un sistema lo que está generando esto. Hay poderes económicos, poderes ideológicos, culturales, que están generando una sociedad así. Esto a mí me parece que perderlo de vista es como negar la mayor. Hasta el Papa dice, esta sociedad, este sistema mata. Entonces a mí me parece que podías decir algo también, porque hay estructuras de poder económicos o culturales que están generando este tipo de sociedad. Has hablado del neoliberalismo, neocapitalismo. Pues acentuemos también esa manera, que me parece que está de trasfondo o es el sustrato de todo lo que estás diciendo. Muchas gracias. No te quito la razón. Los informes de FOESA son básicamente informes de tipo estructural, de estructura social, no de análisis psicológico individual de las personas. Si he transmitido poca presencia de los elementos estructurales, pido disculpas, porque efectivamente somos creyentes en que hay elementos de carácter estructural que precisamente son los que están haciendo que funcionemos de esta manera. Cuando nombraba la frase de este filósofo coreano, intentaba un poco poner el hincapié precisamente en eso, que se ha reducido tanto el debate a elementos de carácter personal que se han ocultado todos los elementos de carácter estructural. Fijaros hasta qué punto ha triunfado ese tema. Yo no sé si todos recordáis a Margaret Thatcher, ¿verdad? ¿Sí?
que por cierto murió en la soledad, con Alzheimer, al margen de todo el mundo, curiosamente. Una persona que fue capaz de decir: lo estructural de la sociedad no existe, lo que existe son los individuos, y como mucho, la familia. Acabó muerta en soledad, totalmente en soledad. Ese pensamiento es el que, a lo largo de todos estos años, ha acabado, de alguna manera, imponiéndose. No es un pensamiento único, pero es un pensamiento muy mayoritario. Y es un elemento, totalmente de acuerdo contigo, de carácter estructural. Tomo nota para la próxima vez que haga algún tipo de compartir con vosotros, poner más el índice en los elementos estructurales. A veces pienso que bajar más a lo personal nos hace más encarnar determinado tipo de situaciones, pero tienes totalmente la razón en que estamos en uno de los grandes dilemas que tenemos, encrucijadas a las que nos enfrentamos, es si queremos estar dominados por una plutocracia global o queremos ser una verdadera democracia representativa liberal, por ejemplo. Ahí hay muchas encrucijadas que tenemos. Bueno, veo que aquí hay un ánimo generalizado, pero aquí hay gente que quiere ir al servicio, ya os lo digo. Está la cosa difícil, ¿eh? Yo la última... Es así de chiquitín lo que yo quiero decir. La última... Lo que yo quiero decir es tan pequeñito como lo que dijo Maribel al principio. Ella habló de la pequeñez. Pues bien, de la pequeñez, de la granditud que hemos hablado de las grandes sociedades y de todo esto que acabas de decir y de lo que ha dicho con razón este compañero, yo hablo de la pequeñez de la persona. Desde la pequeñez de la persona también podemos contribuir a un lado o a otro. Y creo que es fundamental, importantísimo, que desde nuestra persona y desde nuestro círculo de familia y desde nuestro círculo más pequeño seamos capaces de contribuir a que lo otro no triunfe. Entonces, en ese sentido, me parece que, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en que la persona es fundamental, pero tenemos que creerlo. Tenemos que saber que somos fundamentales en la evolución del grupo y en la evolución de esos grandes pensamientos. Con esta pasión nos vamos todos a la clase. Un abrazo.